El libro surgió hace 5 años como una investigación personal de quién será mi bisabuela, esa señora que está a la foto en la sala, quién era. Yo escuchaba las voces y ellos me dictaban y yo escribía. Estamos con Novara, nada más y nada menos en la FIL Cali. Novara, gracias por la voz de las piedras y estamos precisamente haciendo que las piedras cuenten las historias, que las piedras a veces son mujeres, historias que no se escucharon, historias que están por contarse. Esto es Planeta Met, donde pasan los autores de Planeta no solo en un planeta de libros, sino en un viaje de lecturas. Y eso es lo que vamos a hacer. Novara, gracias por aceptar esta invitación desde la FIL en Cali, para nosotros en Medellín, todos los que seguimos las historias de familia, los diálogos culturales que hay, por ejemplo, en tu obra. Lo que nos gusta es precisamente pensar en rojo, nacer en rojo, sentir los procesos de creación. Muchas personas siguen nuestro canal, nuestro proyecto, para aprender a escribir y contar sus historias, sobre todo mujeres que necesitan conversar, ¿cierto? Entonces, bienvenida Novara y gracias por aceptar para William Rush estas lecturas y Planeta Met esta invitación. Creo que estamos muy bien ubicados. Nos custodia una geisha. Gracias, William, por la invitación, es un honor y un placer estar aquí con ustedes hoy. Pues vamos a hablar precisamente cómo llega a construirse esa estética y esas búsquedas con las artes, pero desde la infancia. Cuéntanos, por ejemplo, cómo es ser niña, ¿cierto? Niña que va a contar historias, una mujer que se va a relacionar con la música, con las artes en general. ¿Cómo es plantear esos diálogos desde la infancia? ¿Con esa ingenuidad o más o menos ya sentías lo que venía, la pasión con el diálogo entre las artes? Tu infancia y las artes. Bueno, yo tuve una infancia muy curiosa porque al ser hija de inmigrantes éramos de la familia nuclear y ya, no había abuelos, primos, tíos, estábamos como muy solitos, pero entonces mis padres lo que hacen es tejer una red de amigos, amigos por afinidades, ¿no? Elegidos, digamos la familia elegida que llaman. Entonces, mi padre era arquitecto paisajista, mi mamá es artista, es pintora, y en la casa siempre hubo mucha música. Mi hermana es pianista y yo también estudié música. Y entonces en el ambiente de la casa estaba esto, ¿no? Por otro lado, era una niña enfermiza, tenía siempre mucha asma, y gripa y rinitis. Entonces leía mucho, estaba siempre en la cama leyendo y eso fue mi escuela. Y escuchando, me imagino también, Sí, el paisaje sonoro de la casa. claro, mi papá era melómano, era un amante de la música, apasionado de comparar pianistas y directores y grabaciones. Perdón. Tremendo. Pero, ¿qué canciones, qué piezas, si hiciéramos el playlist de esos días de la infancia, por ahí hasta los 10, las canciones que acompañan, digamos, como ese mundo familiar o las piezas? Ahí suena Schubert, los líderes de Schubert, las canciones, porque mi papá las cantaba. A mi mamá le gustaba mucho Cat Stevens. Oh, También había mucho Pink Floyd, Led Zeppelin, los Beatles, por supuesto, esa época, ¿no? Y a la vez ellos, pues, al ser japoneses en Colombia, estaban muy interesados en la cultura local, entonces les gustaba la música andina, ay, tenían qué esta bello. vena como socialista, entonces Lo que se llama música protesta también entraba ahí. también, sí, no tan fuerte, pero sí, ahí estaba. Entonces es como ese popurrí. De todas maneras, Colombia es un país muy ecléctico, ¿no? En Claro, términos musicales. claro. Eh, Bueno, ese es el paisaje sonoro de Novara y me parece hermoso porque eso va a quedar también para lo que vendría después, entre el rock, el mundo andino, pero en las primeras lecturas. Hablemos de esos primeros libros que llegaron a tus manos y si había, digamos, una inclinación especial y esas joyitas que llegaron antes de los 15 años, por ejemplo. bueno, yo tuve la fortuna de leer mucho Asterix y Tintín, pero también Mafalda. Sí, Estaba todo Mafalda, todo Quino. Digamos, mis padres adoraban a Quino y adoraban el luthier, a propósito, de la música y la literatura.
Y más adelante, digamos en la temprana adolescencia, llegaron la aventura de los cinco, de una autora inglesa que se llamaba Enid Blyton, Sí. que son unos clásicos que ya no sé si todavía se leen, pero eran las aventuras de cinco niños. De hecho había un niño que era como bien Hermoso. curioso, Georgina, Adelantada. muy adelantado, y tenían unas aventuras extraordinarias en unas islas, y pues a mí eso me fascinaba, porque era todo lo que yo no podía hacer. Viajabas con ellos. Claro que sí. Y ya cuando se me acabaron esos, pues me tocó escarbar en la biblioteca a ver qué más había, y Sí. ahí por ahí entró el boom latinoamericano, por ahí entraron otras cosas. Mi papá me dijo, tienes que leer Dostoyevsky, que si no, no has leído nada. Serio. Entonces, bueno, es una formación también ecléctica, en cierto Bien. sentido, sí. ¿Y con qué libros no pudiste? Incluso cuando se llega a la escuela, cuando hablamos de una escritora, un álbum familiar, La voz de las piedras, y precisamente de eso vamos a hablar, quiénes son las piedras y cómo son esas voces, precisamente, pero este libro, Novara, es entrañable, creo que, y entrañable no solo por el texto, la fotografía, sino porque nos reconcilia con nuestros ancestros, con nuestros linajes paternos y maternos, y eso a veces pareciera que debe estar en silencio. En Colombia, vos lo sabes bien, hay muchas cosas que no se deben decir de las familias, pero en tu caso, En ¿cuál todas es? las familias En todas del las mundo, familias del sí. mundo, pero aquí nos gusta mucho, digamos, como la reunión, pero que no se salga mucho de control con esos secretos, Ah, no, y ¿cierto? todo es, Estamos pasando Sí, bueno y exacto, tal, exacto, sí. pero las cosas por ahí. ¿Vos recordás, por ejemplo, esas escenas difíciles de la adolescencia, muchas veces con el colegio, con esas preguntas que uno se hace, y en tu caso, esa interculturalidad te generó preguntas, y si eso va a llegar hasta acá, hasta la voz de las piedras? Sin duda, claro. El tema del colegio, y de no pertenecer, digamos, soy bastante racializada porque toda mi familia es 100% japonesa. Entonces la montadera desde kinder Sí. hasta 11 sin descanso. Así me conocen hace 15 años y me la siguen montando. Es como, amigo, Soy colombiana, soy bogotana. pues lo que me pasó fue como le pasa a los niños tantas veces, es que o te tumban o te vuelves tú también Claro. montador, ¿no? Entonces me tocó desarrollar cierta capacidad de observar la debilidad del otro para devolverle el chiste, ¿sí? Y poder estar como siempre en esa puja de quién se burla de quién. Yes. Y esa cosa colombiana de burlarse del otro es agotadora. Claro. Como una competencia, quién lo hace mejor, Y es, incluso. no, y es una cosa como de matón, ¿no? Sí. Como esta cosa que vemos en algunos Sí, periodistas, sí, que son como matones, ¿no? Sí. Como a tumbar al otro, Intimidantes. a tumbar al otro, Sí, ¿no? A ver sí. cómo se cae, a ver cómo nos reímos. hay un gozo ahí, Sí, es un gozo un poco mezquino, pero morbo, sí, pero pues es parte de son estrategias que ha encontrado, yo creo, la sociedad también para sobrellevar la vida. claro. La vida es difícil, hay violencia, hay conflicto, y que hace uno, pues toca reírse para no llorar un poco, ¿no? Claro, y el lenguaje, ¿cómo era precisamente esa puja y esas luchas para abordar y ganarse como un lugar en esos espacios de la adolescencia, Sí. con las palabras, el lenguaje? Bueno, todo este tema racial, el fenotipo, el niño que ve la extrañeza, y entonces eso pasa, un gringo, un chino, incluso la gente ni siquiera distingue entre qué asiático y asiático de dónde. Cuesta, sí. Yo creo que a los asiáticos también les cuesta diferenciar un boliviano de un Claro. colombiano. Total. Es natural, ¿no? Es natural. Nadie, Claro. acá tampoco podemos distinguir a un sirio de un saudí, y pues se Sí. ofenden profundamente. Entonces, Sí, esas tensiones culturales, Novara, por medio de la palabra y del lenguaje, ¿cómo las viviste? Ahorita estábamos hablando de juegos de palabras, entre otras cosas. ¿Cómo fue esa fundación desde la palabra para lo que vendría después con las artes, con la literatura? Las Sí. palabras y el lenguaje en esa infancia, adolescencia, esos primeros momentos con la palabra. ¿Cómo viviste entre la lengua
de tus Sí, padres sí. y esto de acá. Bueno, hay dos cosas. Una es que los niños de los inmigrantes tienden a negar el idioma de sus padres, porque entienden que el lenguaje es el que los conecta con el entorno. Entonces quieren ser como los amigos, como los compañeros. Y le pasa a muchos colombianos que tienen hijos en Estados Unidos Claro, y no quieren hablar español. claro. Entonces mi hermana también hizo rebeldía, no vamos a hablar japonés. Y una cosa muy bonita que pasó, o muy particular, es que yo siento que crecí enseñando español, corrigiendo a mis padres, corrigiendo el acento, corrigiendo la gramática, corrigiendo el vocabulario. Y ese ejercicio de enseñar hace que uno aprenda de otra manera también, Claro. ¿no? Entonces, Sí. como roles invertidos de poder en el lenguaje, muy particulares. Y me pasó algo muy bello, y es que cuando yo aprendí japonés ya en la adultez, Sí. vino mi mamá a Japón, yo vivía en Japón, y la vi hablar en japonés con sus amigos, y por primera vez entendí todo lo que decía. Y por primera vez la vi, sentí, esta es mi mamá. Es una dimensión completa de ella, tiene otro sentido del humor, tiene una velocidad mental que no tiene en español, tiene una cosa, esa profundidad del lenguaje que no se alcanza, que viene con el humor, por Claro. cierto, ¿no? En un idioma que no es el tuyo. Entonces, cuando la vi a ella completa, también sentí como un poco de tristeza de no haber conocido a mi papá en japonés, ¿no? Yo creo que el lenguaje es como configuras tu cerebro, ¿no? Luminoso, ¿no? Sí. Ves, se te revelan cosas. La lengua materna, por fuera del espacio cultural, Sí. es otra cosa. Sí, claro. Claro, y entonces de pronto uno no se siente tan cómodo, pero ¿cómo es ser precisamente colombo-japonés? Tener esa capacidad de estar aquí, de estar allá, el allá traerlo, el aquí allá, que obviamente en el libro uno siente que se configura ese diálogo de espacios, de situaciones, porque bien pudiste ver a tu mamá, pero vos te podés ver a vos misma y cómo te ves vos misma, ¿cierto? En el territorio, en el paisaje cultural japonés, cómo te veías. Y luego cuando regresabas, ¿en dónde quedaba lo ganado, lo recuperado? Y dónde volvías a fundarte y a refundarte en este otro paisaje cultural. Porque si viste a tu mamá, me encantaría que nos hablaras de cómo te has visto vos. Qué bonito. Me han preguntado muchas veces de dónde soy, finalmente. Y yo digo que mi casa, mi patria es el español, ¿no? Es Hermoso eso. es donde puedo ser yo. Pero claro, al estar en Japón y aprender japonés, se completó también mi psique, pues porque siempre había como un faltante, ¿no? Algo que no estaba completo. Y al sentir esta familiaridad como corporal, que ya tiene que ver con el cuerpo, con la escala de las cosas, con que los pantalones te quedan bien, alcanzas todas las manijas, los olores son familiares, hay una comodidad como de estar en el útero, ¿sí? Fluyes. En el vientre materno, claro, está uno como cómodo, Sí. como, esto me gusta, ¿no? No estoy en este combate de a ver quién hace el chiste más sagaz, ¿no? No, era como una cosa más tranquila. Entonces creo que se completó algo cuando yo fui allá y aprendí japonés. De todas maneras, no ser de ningún lado o ser de dos lados supone una ventaja a la hora de crear. Creo que te ofrece la distancia necesaria para ver. Cuando uno está metido en la historia o metido en el dolor o metido en algo, no lo ve porque está muy cerca. Entonces la distancia te permite como entender y ver la estructura y poder narrarla, Claro. y ponerla en palabras, ¿no? Se expande el álbum. Sí. El álbum puede tener, cuando uno está en un sitio, 5 páginas y uno reconoce unos rostros que le son familiares, pero en ese ir y venir, en esas bifurcaciones, en esos encuentros, seguramente el álbum, que vos sabes cómo nosotros desde la familia disfrutábamos el álbum, ¿cierto? Yo recuerdo como niño de los 80s, mi mamá trabajaba, te cuento, en una empresa que hacía los telescopios de colores y entonces ver a mi papá
que no lo pude abrazar porque murió antes de que yo naciera. Te digo que era como reconocerme en esa foto pequeñita. Digo, ahí está mi papá, ahí. Y luego el álbum familiar que me iba mostrando mi mamá. Y yo sentía que pertenecía a mucha gente, Eso que yo es. quería ser como ellos, Sí. y le inventaba historias. Por eso tu libro conmueve mucho, porque uno sabe que cada foto podría ser una novela, Sí. ¿cierto? Incluso me encantaría que ahorita habláramos, ¿cierto?, como de esa propuesta creativa que hay alrededor del álbum y de lo que te ha pasado. Cuéntanos, por ejemplo, cómo ha sido la relación con la música, la relación con las otras artes, la literatura, el cine. ¿Cómo te configuras como artista? Porque uno siente con esta voz de las piedras que no hay una escritora per se, sino que estamos hablando de un diálogo entre las artes. ¿Cómo se da en tu búsqueda? Yo siento que todo es lo mismo, son manifestaciones de lo mismo, ¿no? Que es el asombro también por la vida, por un color, por un vínculo, por un encuentro, eh, por una imagen, un sonido. Los seres humanos no somos de un solo sentido, ¿no? Todos están cruzados. Bueno, más si eres sinestésico, pero no siento que sea natural sin separar cada arte. No es Como en necesario. cajoncitos, ¿no? Sí, yo creo que no hace falta. Muchos artistas desde principios del siglo XX venían buscando la obra total, y entonces está en el cine, que tiene todo, literatura, imagen, sonido. Y aún así algo falta, entonces Claro. será la danza, será el teatro, ¿qué es? Decídase por algo, incluso Y le claro, dicen a uno. no, por supuesto, pues porque la vida no alcanza para desarrollar tanta cosa. Pero la vida también es eso, es tridimensional, es compleja, está en el tiempo, tiene imagen, tiene dolores, tiene... Entonces, ¿por qué habríamos de relegar la creación y la expresión de todas estas experiencias a un solo lenguaje? Y a la vez, si uno se concentra en un solo medio, pues también logra profundizar de otra manera, ¿no? Entonces, ahí hay que ir como buscando ese balance. Claro. Y bueno, una fotografía puede ser una imagen que está fija en el tiempo, fija en su materialidad, pero uno sabe que ahí se estaban diciendo cosas, hay un paisaje sonoro, uno sabe que había alguien detrás. Muchas veces uno dice, quien tomó la foto también es la historia, ¿no? Es fantástico cuando uno ve las fotografías de Robert Capa, el fotógrafo de guerra, porque sale él en todas las fotos. ¿Que no era el fotógrafo? Era la esposa. Era la esposa. Él andaba con una chica que le andaba tomando las fotos de él, tomando las fotos. ¿Sí? Entonces es una doble mirada de la historia y del registro. Eso es muy interesante, y lo bonito de las fotos es que operan así como un detonante, claro, de la memoria y de la imaginación, ¿no? Es hermoso porque se rescatan emociones, y uno podría narrativamente elegir unos detalles de las fotos, porque a veces la foto, digamos, hay un plano general de los que están ahí y se roban como la narración, pero ¿qué tal un detalle? ¿Cómo es para vos esa relación, Novara, como con lo que no se ve, lo pequeñito, lo que está oculto? Con mis estudiantes, por ejemplo, en esos ejercicios de los rescates emocionales para construir el paisaje interior, una de las propuestas que hacemos es: ¿qué crees que tiene en el bolsillo? No lo vemos, ¿cierto? Sí. Lo que está escondido, ¿cómo es tu relación con lo pequeñito, con lo que no se ve, con lo que está oculto en la fotografía que cuenta historias? Bueno, yo creo que justamente ese ejercicio está muy bello, me lo voy a copiar. Claro, copia todo. Justamente ese es el ejercicio de la escritura, ¿no? Claro. Cómo sacar una narrativa y todo un mundo de un solo instante. Y es un ejercicio, de hecho, así como pensamos el ejercicio del gimnasio, ¿no? El ejercicio mental Un entrenamiento. Un entrenamiento, si se quiere, sí. Claro que sí. Para poder ver más allá de lo que la foto te está mostrando, ¿no? Más allá de lo evidente.
poder leer como entre líneas, ahí sí, pero entre sombras que hay ahí, ¿no? ¿Y encontraste algo así en alguna de las fotografías, de los recuerdos, los rescates Sí, emocionales? hay varias, por Miramos por ejemplo, ejemplo. bueno, hay una que siempre me gustó mucho, que es una fotografía grupal del día en que se casaron mis padres. Y a mí como colombiana o persona que creció en Colombia me parecía muy chistoso que estuvieran todos tan elegantes pero en pantuflas. Están en un club en Nagoya, o en mentiras, en Kioto, y están todos sentaditos muy juiciosos, posando así muy elegantes con su mejor pinta y en los pies pantuflas. Que pues Colombianamente eso se ve raro, ¿no? se ve muy chistoso, pero claro, es que estaban adentro del espacio, y ustedes saben que los espacios en Japón adentro se respetan mucho, pues por higiene, claramente también. No se usan zapatos, entonces ofrecen pantuflas como del lugar. Ya no encuentro la foto. Vos practicas también ese tipo de gestos Aquí está. de rituales. Uy, hermosa esa. Ese gesto del ritual de la pantufla también lo tienes dentro de tu espacio. Lo hago yo, pero ni mi esposo ni mi hija me hacen caso. Porque se entran con zapatos de todas Ven, partes. vamos a mirar la foto un poquito, las fotos de grupo. ¿Qué pasa, Novara, en esa fotografía? ¿Qué está sucediendo? Ellos están. Bueno, acá, ¿Quiénes son los que están ahí? pues las fotografías de matrimonio, aquí y en todas partes, es un registro de la unión de dos familias. Este es el origen mío, digamos, ¿no? Ahí se unen dos familias, una familia, digamos, de comerciantes de Nagoya, que es la ciudad industrial automotriz de Japón, y la familia de mi mamá, que viene de la capital. Acá la familia de mi mamá son su madre, su padre y su prima. Esos son todos los que acudieron a esta ceremonia. Que se descubre luego que no eran ni su padre, ni su madre, ni su prima, ¿no? Eso sí es un secreto. Sí, ella lo descubre cuando está embarazada de mí, se cuenta acá. Claro. Entonces ella creció con una familia como una hija única, y gracias a una foto se descubre que no lo era. Eso era a donde precisamente quería que llegáramos y que nos contaras, porque precisamente eso es lo que se narra en el libro, ¿no? Sí. O sea, la foto es un detonante De una confesión. Claro, y lo aprovechas de una manera, digamos, como natural, espontánea. Es como si no se estuviera calculando, como que el libro no tiene guión. Sí. Vos sabés, hay muchos escritores que crean una estructura para el libro, Sí. y creo que la foto te da la estructura, o sea, sin ponerle las arandelas técnicas. Sí. Bueno, yo quizás es que técnica no lo pensé de esa manera, como no pienso nada de lo que hago de esa manera. Sí. Y es porque no tengo formación de letras, ¿no? Yo tengo formaciones en artes. Entonces mi manera de Juegas con el acercarme, caos. sí, y con la musicalidad del caos, un poco buscando cierto ritmo y cierta armonía y cierto crescendo y cierto final, de una manera intuitiva y tal vez sí musical, que funcione, ¿no? Que es como componer una canción pero larga. Entonces, sí, esa sería la estructura. No hay un plan No, muy no, porque determinado. además este libro surgió hace 5 años como una investigación personal de quién será mi bisabuela, esa señora que está en la foto en la sala, ¿quién era? Ella abre la puerta, la compuerta, y salen detrás todos, ¿no? Y salgo yo misma, además ella me empieza a interpelar. Yo era una feminista, una verdad que usted qué está haciendo, porque lava platos todos los días. Y no, porque está haciendo lo que hace, usted qué está haciendo por su vida, ¿no? Entonces ella me empieza a interpelar, y por eso el libro tiene este como una especie de diálogo entre mis ancestros y mi vida de ahora. O sea es como que, su continuidad. Claro, o sea que el libro le da continuidad a tu voz. O sea, Sí. Sería entonces como recoger las voces de antes. Yo de soy esos, como un medium.
Yo escuchaba las voces y ellos me dictaban y yo escribía. ¿Y ponías las fotos o cómo hacías para escuchar las voces de cada fotografía? Sí, las imágenes eran importantes, pero pues era como una cosa de concentrarme y invocarlos en mi corazón, como pensar, bueno, esta era mi bisabuela, tiene 28 años, acaba de tener un bebé y la están matando. ¿Qué se siente? Tiene 7 hijos, ¿sí? Está la ciudad vuelta a nada, ha pasado hambre porque hubo un terremoto. ¿Qué está pasando? Entonces, como yo también he sido madre, o sea, es más fácil de lo que uno cree conectar con la otra, porque todos tenemos el mismo cuerpo y todos hemos experimentado cosas similares. Eran seres humanos comunes y corrientes, solo que en otra época y en otra circunstancia, en otro lugar. Entonces era más fácil de lo que yo creí ponerme en los zapatos de cada uno de ellos y escuchar lo que les tenían para contarme según lo que yo encontraba también y lo que me contaba mi mamá. Me encantaría que abordáramos ese tema del linaje femenino, la voz femenina que nace en vos, con todas esas voces. ¿Cómo lograste o qué lograste, Novara, en la voz de las piedras para encontrar tu voz, la voz de una mujer a la manera colombiana, la voz de una mujer heredando también toda una civilización, toda una historia, la voz de las otras, cómo quedaron en tu propia voz? Ahí siguen, ahí están. Digamos que un poco la voz de las piedras, el título, viene como reconocimiento de que todos cargamos dentro nuestro a nuestros ancestros. Tu padre está en ti, ¿sí? Está vivo porque tú estás vivo, ¿no? Es un poco esa la visión que tuve al terminar este libro. Era como, bueno, yo llevo a toda esta gente aquí conmigo, qué privilegio, gracias, ¿no? Son muchos. Son muchos y si uno está bien, ellos están bien, ¿no? Entonces es como un diálogo atemporal ahí, de buscar como entender las cosas y buscar como sanar de cierta manera ese linaje hacia arriba, sí. De pronto para que hacia abajo el camino no sea tan arduo, ¿no? ¿Y qué voz le queda o qué voz le comunicas ya a tu familia? Es decir, ¿reconoces tu voz, las voces que había atrás? ¿Qué voz le dejas? Digo que lo mismo que decía mi bisabuela, es tú haces tu propia voz, tu propio camino. Y que esas piedras no pesen mucho. No pesan nada, en realidad no pesan nada. La voz de las piedras es como el aliento de la piedra, es un hálito, es una levedad también. Totalmente. Y no pesa, no tiene por qué pesar. Lo que pesa es lo que no se dice, ¿sí? Lo que se guarda, el rencor, esta cosa así, como de no te voy a decir y entonces me da como un dolorcito acá. Es lo que no tiene lenguaje, claro, lo que no tiene palabra. Cuando lo nombras, se ajusta a su dimensión correcta, ¿sí? Se vuelve manejable, se vuelve transitable y se vuelve olvidable también. Sí. Entonces lo importante es uno buscar su voz y olvidar las otras, pero para olvidarlas hay que haberlas oído. Y tal vez no imponer la voz. No, claro que no. Cada cual busca la suya. Es hermoso eso que decís, porque a veces hay voces que pesan mucho y en la voz de las piedras lo que uno comprende es que la idea es que el peso tú se lo adjudicas. Sí, uno se lo pone. Tú decides si le vas a dar peso o no, también tienes esa libertad. Sí. Yo decido que esta cantaleta aquí de esta madre me imponga una manera de vivir o no. También es una decisión, pero para poder decidir hay que haberla escuchado y entendido qué es lo que me está pidiendo, el mandato familiar, ¿no? Claro. Quiere que yo haga esto o lo otro, o sea esto, lo otro. Y uno tiene que decidir, bueno, no, sí o no. Claro, ¿cómo quiero mi voz? Exacto, ¿quién quiero ser? Precisamente el tema de la voz me encanta por el tema del lenguaje, la lengua, decimos, lengua materna. Sí. A mí me encanta el término de lengua materna, sí, porque realmente sí hay ahí como una especie de vientre, sí, un cuidado de lo femenino a nivel, digamos, como integral del cosmos,
si estamos en la lengua, estamos en una madre, Sí, ¿cierto? sí. Nuestra madre es la lengua. ¿Cómo ha sido esa relación de la lengua, en el caso del japonés, por ejemplo? ¿Qué tiene de femenino el japonés? ¿Qué hay detrás de esas palabras que suenan tan bello? Y que bueno, en Colombia también tenemos muchas palabras que son confrontadoras, fuertes. En el castellano, la che, ¿cierto? Que ya no aparece en el alfabeto, pero es fonético y está en nuestra experiencia en las palabras duras, en che, pero sabrosas, Sí. con che. ¿Cómo es lo femenino de la lengua, del japonés, y en esa historia que ha tenido la lengua? ¿Qué nos podés decir de ese mundo femenino y el contraste con el español colombiano o latinoamericano, Bueno, lo que hablábamos hispanoamericano? ahora antes de iniciar esta conversación es el origen del idioma japonés como tal, ¿no? Los hombres letrados del medioevo japonés todos leían y escribían chino, los intelectuales, y las esposas relegadas allá como cortesanas a estar tocando el viva o qué sé yo, pues no escribían ni leían. Entonces ellas son las que se inventan este sistema fonético que es el japonés, el hiragana y el katakana para escribir. La voz, Y es la voz de precisamente. la mujer, que es una suavización y una simplificación además del carácter, del ideograma chino a una letra mucho más simple que ya no es una imagen ni un símbolo, sino un sonido, ¿no? Entonces hay toda una transformación del lenguaje desde las mujeres para escribir sus asuntos de la corte, como Lady Murasaki, y que conforman la primera gran novela de la historia, y es contar qué está pasando en la corte, ¿no? Cuáles son las aventuras del príncipe, cuáles son sus amantes, todos los chismes, y eso se hace en un lenguaje propio nuevo, que es el japonés. Y ya pues en el mundo contemporáneo del japonés contemporáneo hay muchos japoneses, hay no las personas sino el idioma. Hay muchas maneras de hablar según con quién te estés comunicando, con un niño, con un adulto, con tu jefe, con un cliente. Cambia el lenguaje, cambia la gestualidad, cambia el tono. ¿Sí? Entonces entre amigos son como bruscos y acortan las palabras y son como de confianza y de empujoncito, ¿no? Un poco como acá, Sí. pero llega el patrón o llega un mayor y esto es como baja el tono, ¿no? Todo es como muy respetuoso y muy ornamentado también, para demostrar ese respeto al mayor, ¿no? O sea, una conexión con el cuerpo, la postura, Claro, y el tono, el ¿no? tono. Entonces son muchos matices de un solo lenguaje que eso lo hace tan rico y tan difícil también de aprender. Me encantaría que nos hablaras de las autoras japonesas que se quedaron en tu corazón. O sea, las voces de pronto de escritoras que a veces no llegan mucho al mundo hispanoparlante, pero me encantaría que nos hablaras de una, dos o tres autoras que crees que te han ayudado con tu voz. La que más me ayudó, bueno, hay muchas japonesas ahora jóvenes Sí. que se han ganado el premio prestigioso de la Akutagawa, que hay que seguirles la pista porque son muy interesantes todas, pero para mí la más importante fue Setouchi Yakucho, que era fue una monja budista, pues ella se ordenó al final de su vida, porque fue una rebelde y una apasionada del amor y del amor libre, como mi bisabuela. Sí. Y ella fue la biógrafa de todas las feministas japonesas. Y ella fue la que puso bajo la luz, digamos, pública a mi bisabuela. Entonces yo leí la biografía que ella hizo de mi bisabuela, que tiene pasajes bastante imaginativos y altamente calientes, porque es lo que a ella le gustaba. Pero pues hizo una labor impresionante ella para visibilizar a las mujeres, y además ella misma escribió muchísimas novelas y además se hizo famosísima porque tradujo Genji Monogatari al japonés contemporáneo. Hermoso. Sí, entonces lo contó de una manera tan divertida Sí. y tan ligera
que hizo que las masas se enamoraran otra vez de este clásico. Claro. Entonces ella fue muy importante para mí y para las letras en Japón, para las mujeres, yo creo. Hermoso. Sí, Setouchi Yakucho. La espiritualidad, el budismo, ¿lo has integrado a tu vida de alguna manera? La ritualización. Mi papá era monje, ¿no? Monje budista. Y sus amigas siempre le preguntaban, ay, ¿no le vas a enseñar budismo a las niñas? Y él, no, es que eso no se enseña, eso se encuentra. Si tú lo necesitas, lo encuentras. Y lo has encontrado, pues hay una manera espiritual acá. Este manuscrito, cuando este Sí. libro era un manuscrito, se llamó Dada Zen. Durante los 5 años que existió como archivo de Word, se llamaba Dada Zen. Dada porque uno de mis bisabuelos era uno de los primeros dadaístas de Japón. Y el dadaísmo es un poco la anarquía en la creación, si se quiere. Sí. Que no me regañe mi ancestro por allá por decir estas burradas. Y Zen era también una manera una actitud acerca de cómo recibir estas historias tan duras, porque hay muchas historias muy fuertes, y cómo verlas pasar como nubes, como en el budismo, como en el zazen, ¿no? Tú eres el cielo y las nubes son las emociones, ¿no? Entonces yo soy el cielo y las historias también son las nubes que pasan, son el clima. Sí, las nubes, las emociones son el clima, las historias son el clima, yo soy el cielo. Esa imagen zen, ¿no? Es hermoso. Entonces, esa era mi manera de asumir este proyecto en el que me embarqué. Era, bueno, esto es un caos, entropía, pero lo veo como con distancia y con conciencia y también con la profundidad suficiente para verlo y dejarlo pasar y que se vaya. Pero mira, en la estructura del libro sí se siente como una suerte de intención dadaísta, porque hay un juego del caos, o como Cortázar diría que el caos o el azar hace mucho mejor las cosas que a veces ese orden con el que nos dicen. Más a la vida. Claro, y entonces sí hay aquí un juego desde el dadaísmo, una intención por lo fragmentario. Fragmentar esa idea de la totalidad como con un corpus así casi inconmensurable, creo que aquí no aparece es lo pequeño, la poética de lo mínimo, de lo simple y que se va conectando. Por eso La voz de las piedras es conmovedor, porque uno se da cuenta de que hay que recoger sus fragmentos, dejar que suenen, que aparezca la voz, ¿cierto? En Planeta Med lo que buscamos es que los autores de Planeta lleguen al corazón de muchos lectores, que haya no solo un planeta de libros, sino un viaje de lecturas, un viaje de emociones, y con La voz de las piedras uno sabe que uno también puede hacer esa voz. Claro, o sea, tú sí. invitas, y hay algo memoria, que quería preguntarte, es el dolor. ¿Cómo hacer con el dolor? Porque muchas personas en nuestros talleres, en los encuentros, incluso cuando leemos historias de familia y hacemos los clubes de lectura, los encuentros con autores, los talleres, el bloqueo es ese. Esta foto me duele, esta canción me duele. Incluso en mi caso, busqué la banda sonora de mi papá y terminé en esa, digamos, como en esa especie de selva de emociones. ¿Cómo hubiera sido escucharla con él? Entonces, el dolor y todas estas historias de La voz de las piedras, ¿cómo jugaste con el dolor? Dejar el dolor, controlarlo. Qué buena imagen la del dolor como selva. Sí. La única salida es a través. Tú tienes que atravesar el dolor. Es la única manera de entrar salir a esa de ahí, selva, ese bosque. para poder salir. O si no te quedas no solo afuera, sino con el dolor ahí. No se va. Entonces lo atraviesas y sales al otro lado. Pero hay que atravesarlo. Y en esa travesía tú te transformas. Y ese es el miedo. A uno le da mucho miedo cambiar, le da mucho miedo, ¿sabes? No quiero. Me va a desacomodar. Claro, yo ya me narré esta historia de mí mismo. Pero ¿qué llevar en la travesía? Nada, tú mismo, eso. estar ahí vulnerable. También ponerse ahí, estar en un lugar de vulnerabilidad, es ofrecerse para que le pasen cosas
y darse cuenta de que también hay unas fortalezas y que no te vas a caer, el universo siempre te va a sostener y siempre vas a salir al otro lado, pero tienes que hacer el trabajo. Y si hay tormenta en el bosque, en la selva, Y es que no estás solo, uno no es solo. Lo que hablabas ahora de la voz, lo que uno descubre es que no solo uno está hecho de fragmentos, sino que uno es un fragmento de un todo, ¿sí? La familia no solo nuclear o nacional, sino la familia humana. Sí, sí, si están masacrando por allá a un niño en el Medio Oriente, a mí me duele, porque soy parte de ese mismo organismo. Entonces, en ese mismo sentido no estás solo cuando atraviesas tu dolor. Y cuando uno pone ese dolor ahí, llega otro y te dice, oye, a mí también me dolió eso. Y nos vamos de la manito juntos en ese dolor. ¿Sí? Hay un encuentro, cuando uno se pone en un lugar vulnerable se encuentra con el otro. Cuando uno se abre se encuentra con el otro. Y el otro resulta que también tiene ese mismo dolor. Y ahí juntos lo atraviesan y se sale al otro lado. ¿Y cuándo sabe uno que ya salió? O sea, ya se apaciguan. Uno siente. Claro. Pues eso es precisamente lo que va a pasar con los lectores, que van a sentir, van a ver. Este libro es un encuentro espiritual, rescatar emociones, hacer un paisaje interior que tiene sonidos, que tiene sobre todo voz femenina, estamos hechos de fragmentos. Y Novara, muchas gracias por estar en Planeta Med, pero los lectores, las lectoras, quienes han llegado al libro, tienen una voz. Por la poesía, Paula Gaviria está detrás en la producción, y a mí me gustaría mucho integrar a Paula en esta conversación. Encantada. Para que sea la lectora que ha vivido con la voz de las piedras, que he escuchado. Entonces invito a Paula para que entre aquí al plano. Paula, cuéntanos la experiencia de lectura de la voz de las piedras. Hay algo que me gustó mucho, que es una enseñanza que te dieron sobre la isla. Sí. Cuando se construye, cada uno tiene su propia isla, y entre la poética que manejas en todo lo que las búsquedas de arte que se conforman en el libro, es cuando tú eres un náufrago en la isla, ¿no? Cuando tú eres un náufrago en la isla, ¿cómo haces para que esas búsquedas amorosas te hagan realmente buscar otros continentes y otras culturas? Bueno, la imagen del náufrago en la isla. O sea, por un lado, la isla como concepto japonés es cuál es dónde te mueves, ¿no? Tu zona de confort y tu barrio y tus calles familiares, por dónde te mueves, ¿no? Esa es tu isla. Es un poco, pues, como el Japón es un archipiélago. De todas maneras, todas las personas somos conjuntos de islas, pero nadie está solo, lo que acabamos de hablar con William, ¿no? Y de pronto ese mar en donde tú crees que naufragas, que es el mundo, pues lo que tienes que hacer es zambullirte y entregarte ahí a la corriente y bracear a ver qué pasa, ¿no? Porque si te quedas ahí en tu islita, pues te mueres, ¿no? Y dejas de conocer también todo el mundo. Te pierdes del mundo, te pierdes de la vida y de ti misma, de todo lo que tú puedes llegar a hacer si logras nadar, o si logras zambullirte, o si logras llegar hasta ese barco que se ve allá, ¿no? Claro. Y otra de las figuras que me gusta mucho que manejas en el libro es cuando haces sentir que todo es un teatro. Sí. ¿Cierto? Que todos somos personajes de este teatro y encajamos con diferentes máscaras. Sí, sí. ¿Cierto? Entonces, en esa búsqueda de la búsqueda del teatro, tú como artista en este teatro colombiano, ¿cómo te ves? Pues, por ejemplo, hoy me puse este disfraz. Un disfraz japonés, que no es ni heredado, es comprado en la calle, es como de un restaurante, yo no sé. Es un disfraz y es un juego, ¿no? Entonces uno tiene que, de alguna manera, en algún momento de la vida decidir si va a jugar el juego, ¿no? Y cómo lo va a jugar. Yo he sido docente muchos años, entonces para mí la docencia también es una suerte de performance,
¿no? Desde el cuerpo estoy tratando de comunicarle algo a estas personas, no solamente como lean esta fotocopia Sí. y les voy a mandar este link, no, es la presencia y el cuerpo está puesto ahí y de alguna manera estoy actuando, estoy haciendo un performance para ellos y aquí nosotros tres también estamos haciendo un performance, estamos haciendo como que, ¿no? Toda la feria del libro es lo mismo, todo el tiempo estamos haciendo un espectáculo de nosotros mismos. Las redes han hecho que esto sea todavía más fuerte, ¿no? El síndrome del personaje principal, ¿no? Como yo soy el protagonista de una película y todo me pasa a mí, señor, quítese que estoy haciendo un video y es como, pero el señor también es parte de su propia película. Ahorita pasó el perrito. Sí. Fue hermoso. Es hermoso. Todo lo que pasa alrededor es parte del teatro que dice Paula. No había que quitar nada, Paula. Y del juego, que tú también lo manejas muy bien, esa didáctica del juego, también con tus libros infantiles y con todo esto, esa parte de la didáctica del juego también, ¿cómo lo llevas al aula? Yo creo que con los libros para niños la gran enseñanza es cómo cuidar el asombro, cómo no perder el asombro y además la verdad es que los adultos estamos todo el tiempo aprendiendo de los chiquitos, porque los chiquitos están completamente conectados con ellos mismos y con su centro y con el presente. Para ellos solo existe el presente. Claro. Entonces eso, porque la ansiedad, la depresión, todo lo que nos persigue es el pasado y el futuro. Ay, ¿qué hice? ¿Qué dije? La embarré. ¿Y el futuro qué va a pasar? Sí. ¿Me va a pasar esto? Sí, entonces siempre es como un no acá. No estoy acá, estoy allá atrás en la preocupación de lo del pasado o allá en otra cosa que no ha pasado o que no va a pasar. Entonces los niños están completamente arraigados en el presente. Y esa capacidad de estar presentes es la que les hace también sentir asombro por todo. Y bueno, también porque tienen el cerebro blando todavía. Ya no están como uno. Pero sí es esa, siempre pues quisiera lograr despertar o como volver a ese estadio del asombro, ¿no? En los estudiantes. Yo creo que como lectora, en la búsqueda de este libro, este asombro se ve, o sea, el asombro en la búsqueda, en el reconocerse en el mundo, en el de ser un ser que realmente hace parte de un todo, como lo hablabas, lo van a encontrar acá los lectores. Entonces yo, como lectora, invito a leer la voz de las piedras, porque yo creo que es una reconciliación también. Es un gran proceso de sanación y reconciliación con lo que somos como seres vivos, pero también en esa identidad propia de lo que nosotros nos reconoce en la vida. Me salgo acá del cuadro y... Gracias, Paula, porque así como Paula hay muchas lectoras y lecturas y que deben entrar también aquí, a este plano. Me encantó cuando decías que hay que dejar que suceda, que aparezca lo que debe suceder. Si entró el perrito, hace parte de esa interpretación de lo que estamos viviendo, y tantos lectores y lectoras que hay detrás, ¿cierto? Detrás del libro, detrás de la cámara, pero nos encanta la lectura en voz alta, en la voz de las autoras, en la voz de las piedras, que nos leas un fragmento que quieras, especialmente para que quede la voz de las piedras resonando con Planeta Med, que estamos desde la FIL Cali 2024 en el Boulevard del Río, del 14 al 24 de noviembre, lecturas con William Rush, conversaciones, un viaje de libros, de lecturas, y en este caso la autora también de Abuela Tita. ¿Dónde está tu cabeza? ¿Dónde está tu cabeza? Es uno de los libros que mis estudiantes de licenciatura han disfrutado mucho. Entonces también en Planeta Lector está Abuela Tita, ¿dónde está tu cabeza? Para que lo exploren también. Gracias, Novara, por la generosidad de tu lengua materna, por permitir que tu paisaje interior esté también en esta entrevista, en esta conversación de amigos. Y gracias por esta lectura que nos vas a dar. Gracias, William, por la invitación. Escogí uno cortito que se conecta con todo lo que hemos hablado, quizás, ¿no? Una foto. Hay una foto de mi infancia que me gusta mucho. Estoy sentada con una enorme muñeca en los brazos y sonrío.
La inconfundible luz anaranjada del atardecer bogotano se filtra por una persiana, y aunque no recuerdo el espacio, puedo sentir toda su familiaridad. No me acuerdo de haber tenido esa muñeca, ni de la casa, pero reconozco esa silla negra del fondo porque ahora se deshace a la intemperie en el jardín de mi mamá y la usan los gatos. Cada vez que madrugo a preparar la lonchera de mi hija, pienso en que no se acordará, como no se acuerda ya de los viajes que hicimos a países lejanos. Y eso está bien, supongo, porque uno tiende a recordar sobre todo lo que dolió, y uno también es el testimonio de haber jugado con una muñeca en una casa con luz bogotana. Ver la foto e imaginar al fotógrafo o la fotógrafa que quiso guardar ese momento hace que esa luz cálida me llene por dentro y le sonrío a la foto y a la persona que la tomó, que veía lo que veo hoy. Un homenaje, gracias Novara, un homenaje a todos los que tomaron nuestras fotos de infancia y que ya no están o están, pero dentro de nosotros. Muchos nos tomaron fotos y muchas veces no sabemos quiénes nos tomaron la foto, y creo que La Voz de las Piedras también es un homenaje para esos fotógrafos domésticos, esos fotógrafos de ocasión o que pasaban por los barrios, por las calles. La vida es eso, un álbum de momentos, de fotografías, pero con sonido, paisaje sonoro. En La Voz de las Piedras hay una muñeca que nos espera. En La Voz de las Piedras hay un juguete que está conversando con la memoria de la infancia, la lengua materna de La Voz de las Piedras. En estas lecturas con William Rush, un viaje de libros con Planeta Med, y vamos a agradecer a un amigo fraterno, muy cercano, que es Marco González, que ha permitido que los autores, las autoras de Planeta vengan con su voz, compartamos y que estemos acá. Este libro me va a acompañar, y yo sé que nos va a acompañar a muchos durante este fin de año, y especialmente también para que contemos nuestras historias. Novara, muchas gracias. Gracias, William. Y hasta una próxima oportunidad. Más lecturas, más viajes con William Rush, con Planeta Med. Una lectura es un universo y estamos en él, juntos, atravesando la selva, ¿cierto? Que está aquí para nosotros. Una selva de lecturas nos espera.